Buenos días. Hoy 31 de diciembre del 2023, último día de este año, de lo que es de nuestra era. Vamos a iniciar con nuestra escuela dominical. Y al efecto, vamos a hacer una pequeña oración. Amantísimo Padre, te pedimos que tú nos ayudes a entender lo que es tu justicia, lo que es comprender cómo a través de Jesucristo tú nos has dado la gracia y por gracia el beneficio de ser hijos adoptivos tuyos. Amantísimo Padre, te pedimos comprensión, te pedimos sabiduría, pero sobre todo que podamos practicar lo que aquí en su momento nos toca enseñar. Todo esto te lo pedimos en el sagrado nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, amados hermanos, como siempre vamos a ver el título. El título se llama La justicia del nombre de Dios. De inmediato vamos a abrir nuestro texto. Recordemos que utilizamos el Lay Wave para adultos, tanto la versión inglesa como la versión de español. Muy bien. Ahora, en la página 45 dice, idea central, conocemos la justicia cuando conocemos y andamos con Jesús. Aplicación para la vida. Hoy en día todos hacen lo que es correcto ante sus propios ojos. La bondad aún se destaca como una virtud. Entre aquellos que buscan vivir vidas buenas y virtuosas, existe la tentación de caer en la autojusticia. El vivir justamente nunca se define como por nuestros propios esfuerzos. El estándar es Dios mismo. No podemos alcanzar ningún grado de justicia por nuestra cuenta, pero Dios hizo posible que seamos hechos justos por medio de Jesucristo. Sin embargo, a menudo esto es difícil. Como seres humanos nos cuesta mucho trabajo tratar de resolver las cosas por nuestros propios medios, por lo que se nos hace difícil depositar nuestra confianza en una justicia foránea, ajena a nosotros. El mundo busca justificarse y que se haga justicia a un mundo que está lleno de injusticias. Pero Dios quiere que confiemos en la justicia que Él provee por medio de Jesús para reconciliarnos con Él de una vez y para siempre. Además, Él quiere que esperemos hasta que Él venga a hacer justicia en este mundo. Nunca nos manda a buscarle o establecerla por nosotros mismos. Muy bien, amantísimos hermanos. Ahora vamos a ver la versión inglesa. Aplicación para la vida. ¿Alguna vez te has preguntado cómo obtienen sus nombres los grupos de música? Algunos son extraños. Como el despertador de fresa, que fue popular hace años. Algunos grupos eligieron sus nombres accidentalmente, según varias fuentes. Bobby Matfield y Bill Whaley estaban cantando cuando alguien del público gritó: ¡Eso es justo, hermano! A partir de entonces se les conoció como The Righteous Brothers, los hermanos correctos. Un nombre interesante para chicos que cantaban principalmente música popular, no religiosa. El término justo se ha utilizado como argot para referirse a muy bueno, conmovedor, impresionante, genial y otros significados. Desafortunadamente, al igual que otras palabras bíblicas, justo ha llegado a representar muchas cosas que están lejos de ser piadosas. En su nivel básico, representan lo que es justo y correcto. En verdad, la justicia es cualidad de Dios. Su nombre es justo. Todo lo que Dios hace es justo. Todos sus juicios son justos, porque Él es justo. ¿Qué pasa con nosotros? No tanto, al menos no por nuestra cuenta. Pero afortunadamente Dios abrió un camino para que nosotros
también seamos justos. Averigüemos cómo y con quién. Muy bien, mis hermanos, ahora vamos a ver la palabra. Aquí vamos al Antiguo Testamento. En el post que habíamos visto se veía el grupo musical y ya vimos que algunos son bastante extraños en sus nombres. Primeramente vamos con Jeremías 23 del 5 al 6. Vienen días, afirma el Señor, en que la simiente de David hará surgir un vástago justo. En otras versiones dice retoño. Él reinará con sabiduría en el país y practicará el derecho y la justicia. En esos días Judá será salvada, Israel morará seguro, y este es el nombre que se le dará: el Señor es nuestra salvación. En otras versiones dice: el Señor es justicia. Muy bien, en el post dice: el Señor es nuestra salvación. Muy bien, es algo que debemos de tener, ver bien cimentado. Justicia de Dios. Vamos a ver su contexto. En el libro Teología Sistemática de Millard J. Erickson, editorial CLIE, que por cierto se utiliza en el seminario donde estudié, dice que Dios no solo actúa de conformidad con su ley, también administra su reino de acuerdo con ella. Exige que otros cumplan la ley. Es la rectitud oficial. Es exigir que otros agentes morales se adhieran también a los estándares. Es como un juez que se adhiere como particular a la ley y en su capacidad oficial administra esa misma ley para que sea cumplida por otros. Cuando uno llega a ser juez, lo que importante es que siempre vea el hecho concreto y ver si se adecua o no a un determinado caso que prevé la ley y dictar la sentencia o el fallo de acuerdo con esa ley. La palabra dice que el pecado tiene como consecuencia la muerte, que le hizo a Adán y Eva sobre el fruto del árbol prohibido, Génesis 2:17. La paga del pecado es la muerte, Romanos 6:23, 12:19, Deuteronomio 7:10, Salmo 58:11. Intrínsecamente merece ese castigo por desestabilizar la estructura de la economía espiritual divina. El bien acaba recibiendo sus recompensas, Deuteronomio 7:9. Entonces, justicia es que el que deba ser castigado lo sea y el que deba de ser premiado también lo sea. Su ley administra su ley con equidad, sin favoritismo ni parcialidad. Solo los actos de la persona determinan las consecuencias o recompensas. Esto es objetivo. Dios condena a los jueces corruptos, 1 Samuel 8:3, Amós 5:12, porque si Él es justo, de ese mismo modo deben de comportarse los encargados de administrar la ley. Los malvados al final serán destruidos, Salmos 73:17, 20 y 27. Si es guiado por el consejo de Dios, será recibido en su gloria, versículo 24. No se debe evaluar a corto plazo, pero en la otra vida la justicia de Dios se completará. Sus seguidores deben emular su rectitud y justicia, adoptar sus preceptos y ley como estándar, ser más equitativos porque esto hace Dios. Amós 5 del 15 al 24, Santiago 2 y 9. Si nosotros creemos que Dios es justo y es equitativo, entonces nosotros debemos también ser justos y equitativos. Justo significaría aplicar la ley, diríamos a rajatabla, pero equitativos es humanizarla y entender cada circunstancia para ver cómo, al aplicarla, no sea contrario al espíritu de la misma. Eso es ser equitativo. En el libro Dogmática Reformada de Hermann Rabinich,
editorial CLIE, lo ve como un atributo comunicable de Dios, por lo cual puede justificar equitativamente a los justos y condenar a los malos. Respecto a la ley que Él creó, la justicia tiene un origen forense. Si es declarado justo delante del juez, debe ser absuelto. Dios es el juez para toda la tierra. Génesis 18, 25. Él es justo y todos sus juicios son rectos. Salmos 119, 137, 129, versículo 4. Su ira es terrible. Juzga a los malos, incluso al pueblo de pacto. Dios en este sentido juzga a todos. Y sabemos en su momento que lo hace porque precisamente así lo dice su palabra. La revelación es lo que entraña precisamente que sea recto y que sea justo. Que no sea voluble, que un día sí y otro día no. Dios es constante. La justicia remunerativa es mucho más prominente. Es un atributo por medio del cual Dios justifica al justo y lo eleva a una posición de honor y de bienestar. Es el patrón para la justicia terrenal, porque Él es el verdadero juez y la manifestación de la justicia. Es al mismo tiempo la de su gracia. Israel ha desobedecido a Dios, pero cuando se arrepienta, la justicia volverá a despertar, a reconocerla, y reconocerá a sus justos, y librará a su pueblo de todas las angustias. La salvación es que Dios es plenamente su Dios, e Israel plenamente su pueblo. Y para todas las naciones gentiles, por medio del Mesías, Isaías 42:1, habrá un nuevo cielo y una nueva tierra, en los que habitará la justicia. Isaías 65:17. Todo esto es una profecía. Y como tal, debemos siempre estar conscientes de que si estamos precisamente con Dios, debemos de comportarnos de manera correcta y justa. La justicia en el Nuevo Testamento consiste en que por medio del Mesías trae justicia a su pueblo en Cristo. En Cristo ofrece una vía de expiación que demuestra que Dios es justo. Es capaz de justificar al creyente y otorgar el perdón. 1 de Juan 1:19. Regalando la salvación a los suyos. Juan 17:25. 2 de Timoteo 4:8. Y eventual castigo eterno para los malvados. En teología dogmática es la suma de toda virtud divina. Por eso, la ley no puede estar encima de él, porque su voluntad es ley suprema ante Dios. Sus criaturas no tienen derechos ni pretensiones, no pueden apelar a otro Dios. Actúa de acuerdo a su pacto de gracia con su pueblo, que compromete por su santidad y por su gracia, y al final, de acuerdo a su voluntad, no concebida como dominio absoluto, sino como una voluntad de gracia y bondad. De la gracia brotan todas las leyes y derechos. Todo el orden legal tiene sus raíces en él. Entonces, si queremos encontrar cómo podría ser esa forma de medir la legalidad, la justicia de un ser o de una nación, tenemos que mirar a Dios y comprender que solo Él puede ser la medida de la justicia que nosotros aspiramos a tener. Versículo 5. De acuerdo con el libro Jeremías de C.F. Cale y F.J. Dellis, ya dijimos que es el mejor en materia tanto semántica como de interpretación de los libros del Antiguo Testamento, editorial CLIE, nos dicen que cuando Dios reúna a su pueblo, trayéndolo de su dispersación, entonces suscitará de entre ellos pastores que alimentarán de tal manera las ovejas que ellas no tendrán necesidad de temer, ni tendrán miedo de los enemigos, por muy poderosos que ellos parezcan, para dominarles, matarles y llevarles cautivo. Cuando está abandonado el rebaño por sus pastores, queda desamparado siendo devorado por las bestias salvajes. Ezequiel 34:8. Pero da la esperanza que con Dios vendrá algo mejor.
Versículo 5. El retoño o vástago justo se apoya en 2 de Samuel 7:12, Primera de Crónicas 17:12. Se refiere a descendencia, reinará como rey y le llamarán Yahvé Sidequín 23:6. Esas promesas entrañan, primero, que tendremos surgimiento de buenos pastores, en oposición de los malos que han destruido al pueblo. Eso es a la llegada del Mesías. Segundo, en este caso para los cristianos, la segunda venida de Cristo. Esos buenos pastores culminarán en David, es decir, el retorno vástago justo, es decir, el Mesías. Es con el Mesías que Israel tendrá a los buenos pastores, porque su dominio será eterno. Ya desde el Antiguo Testamento se nos habla de un dominio eterno, de un reino eterno de Cristo, que para nosotros es el Mesías. En el pasaje paralelo, que es el 33:15, se sigue hablando solo del retoño o vástago único de David. También, como en Ezequiel 34, donde solo hay un buen pastor, siervo del Señor que se opone a los malos pastores, 23:23. Entonces el Mesías se distingue de los buenos pastores, porque es superior a ellos y antes que ellos. Reinará de un modo magnífico, no solo volverá a la dignidad de tiempos anteriores, sino que logrará la perfección como en tiempos de David y Salomón. Reinará con sabiduría, hará justicia y derecho, como lo hizo David, 2 de Samuel 9:15. Por su sabiduría y su justicia, en el versículo 6, alcanzará el retoño o vástago para Judá, será bendecido por la prosperidad y salvación, pues se cumplirá la bendición que Moisés había prometido para el pueblo, Deuteronomio 33:28. Las 10 tribus del norte bajo el cetro de Mesías, todo Israel alcanzará el destino que ha designado el Señor, como pueblo de Dios, en su plena dignidad y gloria. Lo llamarán al retoño Yahvé, nuestra justicia. Ya vimos en hebreo cómo era. En hebreo, Yahvé Sidekenu, es decir, aquel que Dios trata justamente, librará de toda injusticia y estará vinculado a bendición. Por esa justicia del retoño que brotará de David, apartará toda la ruina y perversión de Judá y procurará para los judíos la justicia y bendición que viene de Dios. Se desarrolla el nombre en 34 del 25 al 31. Habrá un pacto de paz, recibirán ricas bendiciones, romperá el yugo al que estaban sometidos de manera que no caerán como presa de los gentiles. Al ser el retoño justo, y ningún hombre lo es, se deduce la deidad del vástago, por ser portador de la justicia divina. Entonces, para nosotros Jesucristo representa la justicia de Dios. Debemos meditar que Dios es justo, que tiene implicaciones para los hijos de Dios y para los que no creen. El Mesías será la justicia que Dios, haciendo la paz entre Dios y los hombres, satisfaciendo su ira. Un día regresará y juzgará a todos según sus obras. Si confías en Jesucristo, serás declarado justo o serás juzgado afirmando las siguientes verdades. Dios prometió enviar a su Mesías como rey. Vino a vivir una vida perfecta y luego morir en su lugar de los pecadores. Solo lo puede hacer el Hijo de Dios. En Jesús se cumplió esta profecía por ser el justo por excelencia. Es el modelo de justicia divino en la tierra. El Mesías hará justicia entre nosotros y Dios, y un día juzgará con justicia. Dio su vida para satisfacer la ira de Dios por nuestros pecados. Por él seremos declarados justos delante de Dios. Dio su vida por los injustos, pero regresará a esta tierra como rey, que reinará con justicia perfecta. Eso es escatología. Los hijos de Dios debemos confiar en la justicia de Dios, aplicada a nuestras vidas. Él salva, hace todo recto y nuevo. Recordemos que Jesús o Josué o Joshua tienen como designio Dios salvará o Dios es salvación. Dios se reveló a sí mismo como Jehová, justicia nuestra.
El Señor eterno, que es nuestra justicia, nuestra propia justicia, no nos llevará a ninguna parte. Ninguno puede hacer o decir que es justo porque no hay un justo. Entonces, si no hay un justo como ser humano, los esfuerzos por tratar de serlo son inútiles de acuerdo a la teología cristiana. Muy bien, vamos a ver ahora las preguntas. Las primeras son en la versión española, las segundas son de la versión inglesa. Muy bien. ¿Acaso buscas justicia por tus medios en este mundo? Bueno, lo pueden buscar por sus medios, pero no va a significar que la van a alcanzar, porque ya dijimos que la justicia es una de las cualidades de Dios. ¿Cuál es el nombre más extraño que has visto para un grupo de música o equipo deportivo? Me acuerdo de un grupo que se llamaba Los Enanitos Verdes. Pues no eran enanitos ni eran verdes, pero pues así se pusieron. ¿Por qué es algo maravilloso meditar en la justicia de Dios? Porque nos vamos a enterar o nos estamos enterando de que la justicia de Dios se materializó en Jesucristo y entonces Dios es justicia porque Dios nos permitió tener un camino para llegar a Él. ¿Dónde ves la ausencia de justicia y rectitud en nuestro mundo? En todos lados. Actualmente tenemos una guerra de Rusia donde agrede a Ucrania sin ningún derecho y violando todos los tratados. Y el mundo está impávido, no le importa. Por otra parte, también vemos a Hamás que atacó a Israel. Israel está respondiendo con justicia a la agresión que sufrió. Entonces, ¿es justo? No, no hay justicia en este mundo. A veces los excesos nos llevan a las guerras. Muy bien, vamos ahora a continuar con nuestra clase. Esto es algo importante en la teología cristiana, porque nosotros tenemos la idea, nosotros tenemos no es dogma, sino la evidencia de que el hombre en sí es pecador. Y como tal, necesita algún camino, alguna forma para poder redimir a Dios. Romanos 3 del 10 al 13. Así está escrito, no hay un solo justo, ni siquiera uno. El 11, no hay nadie que entienda, nadie que busque a Dios. El 12, todos se han descarriado, a una se han corrompido. No hay nadie que haga lo bueno, no hay uno solo. Y esto lo dice en Salmos 14:3, 53 del 1 al 3, Eclesiastés 7 al 20. Su garganta, 13, su garganta es un sepulcro abierto, con su lengua profieren engaños, Salmos 5:9. Veneno de víbora y en sus labios, Salmos 143. Vemos en el post que no hay justo ni aún uno. Y esto es una verdad, es una evidencia. Todos conocemos injusticias o hemos sufrido injusticias. Eso demuestra que el hombre no es justo per se, como piensan en su momento los ateos. Los ateos creen que el hombre puede ser justo sin necesidad de Dios, pero en la realidad el hombre es pecador y va a buscar incluso destruir a los otros hombres. Decía John Locke, el hombre es el lobo del hombre. Vamos a ver el contexto, versículos del 10 al 13. En el libro Romanos de Samuel Pérez Millosa, editorial CRIE, titula La demostración, a los versículos del 10 al 18. No hay en la Escritura ningún hombre totalmente bueno que haya existido. Es histórico, demuestra la evidencia de la acusación anterior, que es el versículo 9. Para probar la universalidad del pecado, todos son injustos delante de Dios, porque ninguno se ha manifestado sin romper los principios de justicia moral que Dios ha dado en su palabra.
aún no fue justo cuando escogió el mal, Adán no fue justo cuando escogió el mal y rechazó el bien. Entonces de ahí parte, o bíblicamente es el origen de la maldad y la desobediencia. El hombre es insensato, primera de Samuel 2:14. No lo buscan porque no lo entienden, dado que proceden de una sabiduría contraria al hombre, primera de Corintios 1:18. No acepta la revelación divina en la que están los propósitos divinos para él. Y esto se debe a que solo mediante el Espíritu Santo es factible llevar a ese discernimiento. El hombre natural, no regenerado, está cegado por el Dios de este mundo, que es Satanás. Segunda de Corintios 4:4. Entonces, la palabra no es fácil de entender. Necesitamos la ayuda del Espíritu Santo. Y eso lo tiene el creyente cuando verdaderamente acepta a Jesucristo. Pero si no la tiene, no la puede comprender. Es incomprensible. Decía un pastor que se indignó mucho cuando fue a una librería y encontró lo que eran las Biblias en el libro de ciencia ficción. Entonces, para el común, para los naturalistas, racionalistas, la Biblia es una simple secuela de fábulas. Está alejado de Dios, Salmos 14:2. El pecador huye del Dios santo, que es incompatible con el pecado, como hizo Adán cuando buscó esconderse de Dios, Génesis 3:8. Y los hombres se apartaron de su camino, Isaías 53:6. Por eso, no hay nadie que haga lo bueno. Todos se desviaron, Salmo 114:3. Se desviaron del camino de Dios, incluso los judíos, Malaquías 2:8. Son inútiles, incapaces de hacer lo bueno. Se echaron a perder. Son inservibles para el Señor. Es inútil para cambiar por sí mismo, que es otra doctrina que tiene el cristiano. No podemos cambiar por nosotros mismos. Necesitamos la ayuda de Dios. El hombre está contaminado, corrupto por el pecado, como un sepulcro abierto, Salmo 5:9. Es ejemplo de contaminación por la corrupción que guarda en su interior. Jesucristo llamó a los fariseos sepulcros blanqueados. Mateo 23 del 27 al 28. Se refiere a una condición espiritual. Apariencia santa, pero en su interior corrupto. El hombre es mentiroso, engaña con su lengua. Proverbios 18:8. Propio del comportamiento de Satanás. Primera de Juan 8:44. También es destructor, como si fuera un veneno de aspid debajo de sus labios. Salmos 143. Pretende bendecir a Dios, pero blasfema al prójimo. Santiago 3:9. Hay muchas personas que se creen religiosas. Que los vemos todos los días o todos los fines de semana en las iglesias. Pero son injustos y tratan a los demás con la punta del pie. ¿Por qué? Porque no tienen al Espíritu, porque no siguen los caminos de Dios. Y esa hipocresía en el juicio final será desenmascarada. Desglose. El hombre tiene problemas para entender lo que es la autojusticia que creemos tener. El decir no soy bueno, no hago mal a nadie, pero es contrario a lo que dice la palabra de Dios. El hombre está muerto en su estado natural por el pecado y sin medios para buscar a Dios por sus propios medios. Por eso afirmamos, primero, no importa cuánto batallemos, nadie es justo en sí mismo y somos verdaderamente incapaces de merecer el amor de Dios. Esa es una verdad cardinal. 2. No hay nadie bueno, ni justo, ni entendido, dice su palabra. Nadie lo busca por sus propios medios o iniciativa. Es lamentable y no puede ganar el favor de Dios. Entonces necesitamos buscar a un Salvador que nos rescate. Muchos creen, por ejemplo, los que tienen adicciones, que pueden vencerla por sí mismos. Pero una y otra vez se enfrentan a que esto es falso. ¿Por qué? Porque necesitan ayuda profesional. Y eso no lo quieren hacer. ¿Por qué? Porque no reconocen que ellos están sujetos a ese vicio. Así también sucede con el hombre. El hombre es pecador,
pero no quiere reconocerlo. Dice, no, yo soy bueno, yo no le he hecho nada mal a nadie. Y sin embargo, por ser hombre, tenemos pecado. Nuestros mejores esfuerzos no lograrán que Dios nos acepte, pero en Jesucristo somos perdonados y declarados justos. Entonces la llave es Jesús. Nuestra posición no cambia por lo que hagamos o no, sino por lo que hizo Jesús en la cruz por nosotros. Nuestros esfuerzos sin la ayuda divina no nos llevan a ningún lado. Muy bien, vamos a ver la pregunta de este caso. Este es un tema muy interesante, pero también muy difícil de comprender. ¿Por qué? Porque nosotros siempre nos justificamos. Dijimos, yo soy bueno, lo que él dice no me queda el saco. Pero sin embargo, si meditamos en nuestra vida, veremos que hemos cometido errores y que hemos cometido pecados. Y muchas veces nunca nos hemos arrepentido. 3. ¿Alguna vez te has sentido más justo que otros? Nosotros tenemos esa idea. Yo soy mejor que aquí. Y nos estamos comparando. Y no entendemos que cada uno de nosotros tiene, como dicen, cola. Tiene algo de qué avergonzarnos. ¿Por qué? Porque somos pecadores. Pero lo importante es reconocer y poner esos pecados delante de Dios para que Él nos los perdone. ¿Cómo llegaste a darte cuenta de que no eras justo? Porque en mi vida he cometido errores y me doy cuenta de que no puedo decir, no, yo soy justo por mí. Si no tengo a Jesucristo y si no sigo el camino y modelo de Jesucristo, pues entonces no tendré justicia ni en ningún momento llegaré a ser justo. Muy bien, vamos ahora al siguiente post. Ya vimos el problema, ahora vamos a ver la solución teológica. Romanos 3 del 21 al 26, la justicia mediante la fe. Pero ahora sin la mediación de la ley se ha manifestado la justicia de Dios, de la que dan testimonio la ley y los profetas. El 22. Esta justicia de Dios llega mediante la fe en Jesucristo a todos los que creen. De hecho, no hay distinción. 23. Pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios, lo que habíamos visto en los versículos anteriores. 24. Pero por su gracia son justificados gratuitamente mediante la redención de Jesucristo, de Cristo Jesús, que Cristo Jesús efectuó. Literal, redención en Cristo Jesús. 25. Dios lo ofreció como un sacrificio de expiación, literal, de propiciación, que se recibe por la fe en su sangre, para así demostrar su justicia. Anteriormente, en su paciencia, Dios había pasado por alto los pecados. El último, pero en el tiempo presente ha ofrecido a Jesucristo para manifestar su justicia. De este modo Dios es justo y a la vez el que justifica a los que tienen fe en Jesús. ¿Cómo podemos justificarnos delante de Dios y volver a estar en su esfera de acción? A través de Jesucristo. No hay otro camino. No piensen que por ayudar a una iglesia, que por ayudar a unos hermanos, etcétera, etcétera, ustedes ya están siendo justos. Porque para que realmente lo sean, necesitan tener el compromiso y la confesión de fe en Jesucristo. En el post vemos que la justicia es por la fe sola, que es uno de los principios que puso Lutero, sola fide. Contexto. 21 al 26 desarrolla la doctrina de la justificación por la fe. Pone de manifiesto la justicia divina y el pecado puede ser justificado. Descansa en el hecho redentor de Jesús, versículo 24. Es la antítesis de la condenación de la que hablan los versículos anteriores. Esa justificación se recibe por la fe. Entraña la interrupción propio y natural de la ley que impide la justificación legal del pecado. Versículo 20. Opera en su lugar la gracia. Los judaizantes
mesiánicos y especies similares, creen que viven todavía en la ley y tratan de seguir sus mandamientos. Pero les tenemos una noticia. Aquí lo dice bien claro, que el nuevo pacto que se hizo con Jesucristo se basa en su gracia, en la gracia de Dios. Y por lo tanto, ya no tenemos que seguir lo que dicen que tenemos que hacer, que es seguir la ley en todos sus puntos. Porque Jesucristo incluso la reinterpretó. La justicia de Dios solo puede ser obtenida por medio de la fe depositada en el Salvador, Jesucristo. Es un don de la gracia, versículo 24. La demostración de la justicia se produjo en la muerte de Cristo, versículo 25, como una operación divina. La fe es el medio, no la causa de la salvación. Es un don que Dios dio por gracia. Dios salva por gracia, pero tiene una condición que nace del hombre, que es la fe, y esta está incluida en ese don. Entonces, Dios da la posibilidad de salvarse. ¿A través de qué? De Jesucristo. Pero necesitamos creer eso, tener fe en Él. La salvación entonces no se causa en la fe, sino que es el instrumento para que nosotros podamos recibir esa gracia divina de salvación. No es sencillo de entender, no crean que este tema es muy sencillo, hay que meditarlo una y otra vez, porque es muy difícil entender cómo un Padre amoroso como es Dios, dio a su Hijo para que se sacrificara por nosotros. No es entendible racionalmente. La justicia de Dios se alcanza por la fe y es otorgada a todos los que creen, versículo 22. Frente a su condición de pecador se requiere la aportación de justicia imputada al pecador, para que en el examen judicial de Dios pueda ser justificado cuando Cristo se ofreció como ofrenda expiatoria de todo pecado del mundo, 2 Corintios 5, 14 y 21. Entonces, hay la salvación latente, todo el mundo puede ser salvo, pero la salvación efectiva solamente será depositada en aquellos que tengan fe en Jesucristo. La justicia de Dios en Cristo es imputada a todos los que creen en Él para que puedan presentarse delante de Dios hechos perfectos en Cristo, 2 Corintios 5, 21. Y esa es nuestra mayor garantía y esperanza escatológica. Desglose. Dios manifestó su justicia en el tiempo planificado. Los hombres debemos clamar, Señor, ten misericordia de mí. Solo por medio de Jesucristo podemos ser justos, ser aceptados por Él. Necesitamos una justicia ajena a nosotros, pero costó la sangre de Cristo derramada en la cruz. Por eso afirmamos las siguientes verdades. Ahora, no piensen que el cristiano debe de buscar la sangre ahí donde quedó una gotita. No, es simbólico. Su sacrificio vicario es lo que nos permite un camino de salvación que se cristaliza con la resurrección. Al momento que hay la esperanza escatológica de que si bien vamos a morir, pero en Jesucristo, y si verdaderamente somos sus discípulos, vamos a resucitar. La justicia de Dios se manifiesta en sus hijos. La ley nos condenaba, pero Dios manifestó su justicia por medio de Jesucristo. Debemos creer en Él de manera salvífica, arrepintiéndonos de nuestros pecados y confiando en Él para salvación. No es solamente pensar que nosotros somos en su momento personas que ya estamos salvas, sino que esa fe descansa en que verdaderamente sigamos los mandamientos de salvación de Jesucristo. La justicia de Dios es algo ajeno a nosotros. No podemos hacer nada para mejorar nuestra posición ni para alcanzar la gloria de Dios. Hay un abismo que nos separa, pero Dios decidió construir un puente por medio de Jesús. Tiene la justicia que necesitamos. Nos quiere hacer partícipes por su gracia, aunque no lo merezcamos. La ley de Dios revela que Él es el único justo. Dios decidió manifestar su justicia ofreciendo a Jesús como satisfacción por nuestros pecados. Él es justo, nosotros no, pero aún así nos declara justos.
Él lo hace todo, desde el principio hasta el fin, cumpliéndolo todo en nuestro lugar. Debemos agradecerle y adorarle a Él, que es nuestra justicia. Vamos a ver las últimas preguntas. ¿Por qué Dios manifiesta su justicia? Porque nos quiso salvar. Ya dijimos que Dios es justicia y el nombre de Jesucristo es Dios salva. Entonces, el nombre también representa el deseo de que la justicia de Dios se manifieste a través de su Hijo. ¿Cómo explicarías que todos han pecado a aquellos que se consideran básicamente buenos? Pues diciendo lo que dice la palabra, viendo cómo, pese al amor que Dios le tuvo a Israel, este fue desagradecido en muchos sentidos. Entonces, la historia del hombre es de errores. ¿Qué se requiere en las 5? ¿Qué se requiere en nosotros para ser declarados justos? Verdaderamente tener de corazón la creencia de que Jesucristo es el Hijo de Dios y que representa la justicia divina. ¿Cuáles son algunas maneras en que nuestro grupo ha enseñado y modelado la justicia de Cristo para usted? Básicamente lo fundamental es tener esa convicción de que Jesucristo nos salva, que representa la justicia de Dios y que nosotros queremos también seguirle por esa justicia. Muy bien, vamos a ver nuestro texto. Todos, Romanos 3:28, porque sostenemos que todos somos justificados por la fe y no por las obras que la ley exige. Romanos 3:28. Vamos a hacer una oración final. Amantísimo Padre, tú nos has revelado en esta clase que enviaste a tu Hijo en cumplimiento de las profecías que ya había dicho Jeremías y otros de tus profetas. Porque antes que nada, Señor, tú tienes un plan divino salvífico que se cumplió en la sangre y en la resurrección de Jesucristo. Señor, te pedimos y damos gracias porque por tu misericordia nos estás convirtiendo en hijos adoptivos tuyos. Haznos, Señor, que comprendamos estas verdades cardinales para poder verdaderamente hacer la obra que tú nos has encomendado. Todo esto te lo pedimos en el sagrado nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Como corolario, mis hermanos, la familia Montes de Oca les desea un feliz año nuevo 2024. Que Dios me los bendiga. Nos vemos el siguiente domingo.